Montes, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Bajo Guadalquivir, pues hemos tenido a bien firmar un convenio entre la asociación y el ayuntamiento. Hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, en que el ayuntamiento nos financiará con una cuantía de 6.000 euros. Con ello pretendemos sufragar los gastos que tenemos para poder ir a los Tajos, un alquiler de una sede donde los trabajadores puedan venir a ponernos sus quejas y nosotros podamos trabajar. El primer punto importante que es, vamos a hacer un estudio sobre las variedades de naranjos que hay en la zona, la edad de los mismos y los jornales que pueden aportar cada finca de producción citrícola que hay aquí en Palma del Río. Hay alrededor de 1.773 fincas. Vamos a asesorar y orientar a los trabajadores en todos los temas sociolaborales, sobre todo potenciar el compañerismo, que es una cosa que les ha faltado, que se ha perdido mucho, y eso hay que potenciarlo para que haya unidad entre los trabajadores y a ver si, habiendo un poco de compañerismo, podemos perder el miedo que tenemos. Intentaremos supervisar y controlar el cumplimiento efectivo del convenio vigente en el campo. Haremos un seguimiento del cumplimiento que se firmó en el año 2009 del convenio de buenas prácticas, que se firmó también aquí en este ayuntamiento. Nosotros haremos el seguimiento para que se cumpla el convenio ese. Comunicaremos a todos los organismos competentes todas las irregularidades que encontremos, incidencias que encontremos en los Tajos, sea inspección de trabajo, sea a quien corresponda. Todos los estudios que hagamos y todos los datos que traigamos de la finca y que puedan contribuir al cumplimiento de este convenio, se lo trasladaremos al propio ayuntamiento como parte interesada en tiempo y forma. Y básicamente es esto el convenio. Por el otro ya sí recibimos alguna subvención, por otro lado informarle aquí en el ayuntamiento lo que podamos, cantidad de dinero que podamos percibir por otros sitios, y prácticamente esto es el convenio. Lo importante, yo veo que es muy importante saber las peonadas que dan en cada finca. Intentaremos negociar con la Seguridad Social para que nos pasen los datos de las jornadas que se cotizan en cada finca, para saber el fraude que se pueda producir en cada finca y tener controlado de esa manera a las fincas, que no puede haber tanto desmadre como hay, que no nos ocurra como el año pasado, que nos apuntaban peonadas y que todo el mundo defrauda y nadie lo persigue. Y ese es nuestro objetivo, el que haya una estabilidad y que esté un poco controlado y que sea el trabajo del campo, que sea una cosa seria, que no sea siempre lo último en derechos de los trabajadores. O sea, que siempre ha sido lo más sometido que hay, es un trabajador del campo. Y nuestro compromiso con el pueblo y con los trabajadores adquiridos en otras asambleas, pues era eso, buscar un sistema de financiación. Nosotros propusimos en la asamblea pública celebrada en el Palacio, en el centro de congresos de este ayuntamiento, a los trabajadores en votación les dijimos que si queríamos financiarnos entre los trabajadores o pedir una financiación al ayuntamiento. Allí se votó a mano alzada la financiación, quien querían, se votó que sería a través del ayuntamiento, y es lo que hemos intentado hacer. Hemos negociado para conseguir esa financiación y hemos llegado a buen puerto y lo hemos conseguido, que el ayuntamiento nos dé una subvención de 6.000 euros para estos objetivos que he dicho, sin otro afán. Daros las gracias por estar aquí y, en este caso, porque podéis contribuir de una forma bastante interesante y eficaz a que lo que hagamos sea transparente. Yo creo que los medios de comunicación pues tenéis una labor bastante bonita y de alguna forma también importantísima en la sociedad, que es darle transparencia a las cosas, y por eso queremos explicar el convenio en la medida que vosotros queráis, también preguntar y que se os explique pormenorizadamente el porqué del convenio y llevarlo a cabo el convenio.
Es uno de los objetivos que siempre nos planteamos, la transparencia, porque era algo que los trabajadores así lo requerían del ayuntamiento, bajo el control o supervisión de los técnicos y supervisión también de la propia interventora del ayuntamiento. Se firma y se desarrollará este convenio con los trabajadores del campo de Palma del Río. La Administración da garantías también a esa transparencia y ese hacer, desde luego, digo la Administración en su conjunto. El porqué de la firma. Nosotros nos sentimos obligados por parte del Ayuntamiento a colaborar, a contribuir en el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras de Palma del Río. Hemos detectado pues que existen algunas dificultades para representar a los trabajadores eventuales, los trabajadores del campo, lo mismo que existe un buen sistema de colaboración, de ayuda sindical, administrativo para los trabajadores de la administración pública, lo mismo que también existe un buen sistema organizado para los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas, no tanto así de las pequeñas empresas y no tanto así de los trabajadores eventuales. No disponen de tantos recursos, no disponen de tantos asesoramientos, de tantos profesionales que les pueda asesorar a la hora de conseguir su objetivo, y por tanto yo creo que esos desequilibrios que existen entre los distintos trabajadores según su estamento, según su situación laboral, creo que la administración pública, a la hora de ser justo, de tener siempre en mente la igualdad de las personas, entendemos que debemos de colaborar con los trabajadores del campo, dado que también ha sido requerido y pedido por los propios trabajadores en asamblea, como bien ha dicho el presidente de la asociación. Nosotros accedemos a esa petición y lo hacemos con gusto, porque en realidad planteamos esa justicia que entendemos que tienen que tener los trabajadores. Al tiempo que colaboramos con los empresarios de Palma del Río, este ayuntamiento en muchas índoles, en muchas formas determinadas, ya sea bajo la coordinación de EMPA o bajo la coordinación de Palma Naranja o de cualquier otra asociación de empresarios que nosotros tenemos que colaborar, nos sentimos la obligación de colaborar con los empresarios y los agricultores de Palma del Río para conseguir mejores precios, para que consigan también mayor eficacia, en definitiva más riqueza para nuestro pueblo, más empleo para nuestro pueblo. Por tanto, tenemos el ayuntamiento que apoyar, que ayudar continuamente a los empresarios. Entendemos que también por ese mismo planteamiento debemos de colaborar con los trabajadores y las trabajadoras de Palma del Río. Nosotros no entendemos esta situación como un juego de suma cero, quiero decir, para que ganen los trabajadores tienen que perder los empresarios, o para que ganen los empresarios tienen que perder los trabajadores. No, yo creo que el comercio, la negociación, el diálogo se sustenta en que ambas partes tienen que ganar siempre, tienen que salir beneficiados de estos asuntos. Por eso nosotros entendemos que los convenios de colaboración que tenemos, tanto con empresarios como con trabajadores, deben de ir en la línea, y así nosotros lo planteamos, de la colaboración mutua, que al final sirva para el mejor desarrollo de nuestro pueblo, de todo el pueblo en general, en la globalidad de nuestro pueblo, y tengamos más trabajo, y más trabajo de más calidad también para las personas, y más beneficio para nuestras empresas y nuestros empresarios. Ese es el objetivo fundamental que nosotros establecemos, y todo lo que sea llegar a convenios, llegar a acuerdos, yo creo que es la línea que tenemos que realizar en nuestra ciudad de Palma del Río. Por eso nosotros abogamos desde este ayuntamiento. Vosotros ponéis, como ha habido un desarrollo entre lo que es el ayuntamiento y el alcalde, quiero decir que el alcalde no deja de ser también un órgano, en este caso unipersonal, del propio ayuntamiento, pero eso ya os dejo a vosotros quién hace las cosas, si es el alcalde o es el ayuntamiento en este caso, ¿no? Pero quiero decir que nuestra obligación como tal, tanto como alcalde o como ayuntamiento, está en lo mejor, para buscar lo mejor para nuestro pueblo, para la gente de nuestro pueblo. Entendemos que es importante, y esa petición se hace desde aquí, que haya unidad entre los trabajadores, entre todos los trabajadores y las trabajadoras de Palma,
a la hora de actuar, cada uno con sus ideas, cada uno con sus planteamientos, cada uno con sus organizaciones, pero que haya capacidad de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos y de unidad. Que haya unidad entre los agricultores en su forma de proceder, de actuar, en este caso, que no exista competencia desleal en la situación de los empresarios de Palma del Río y que además exista una mesa de diálogo y de trabajo conjunta entre empresarios y trabajadores en todos los sentidos. Yo creo que eso tiene que ser el futuro, porque no podemos olvidar que estamos inmersos en una crisis económica y que esa crisis económica tenemos que pararla lo antes posible entre todo el mundo, arrimando todo el mundo el hombro, desde luego con el diálogo, pero también tenemos que impedir en que la crisis económica se configure en crisis social, que sería todavía más perjudicial para nuestra ciudad y más perjudicial para todas las personas. Creemos que tenemos mucho trabajo que hacer. Hay por medio en el campo un convenio que llevar a cabo, que yo animo a que el convenio se formalice lo antes posible y que realmente sea acorde con las necesidades y la justicia para todas las personas, y en esa labor va a seguir trabajando el Ayuntamiento, y en esos objetivos se plantea este convenio, como tantos otros convenios que firma el Ayuntamiento, que tiene que ver con los actores de la economía. Ahora mismo estamos firmando uno con los actores del mundo del trabajo y del mundo del trabajo de los jornaleros, de la gente del trabajo de Palma, que necesitan de colaboración, necesitan de ayuda, necesitan de asesoramiento y por tanto necesitan de unos recursos económicos que nosotros ponemos a su disposición. En este caso son 6.000 euros, y quiero decir que esto no es flor de un día, esto tiene un recorrido y es bueno que se sepa cuál es el recorrido que ha tenido, para que se vea que los convenios no va absolutamente en contra de nadie, sino a favor de. Este convenio, aparte de ser solicitado, aprobado en asamblea por parte de los trabajadores, también se llevó a pleno anteriormente para que los distintos grupos políticos, si lo estimaban conveniente, pudiesen tomar la decisión. Una vez llevado al pleno, la decisión le correspondía al pleno, y se estimó conveniente que fuese el alcalde quien tenía las competencias. El alcalde no elude las competencias ni muchísimo menos, y todo el mundo sabía qué era lo que pensaba el alcalde cuando llevaba el convenio y cuáles eran los compromisos que había adoptado con los trabajadores de Palma del Río. Quiero decir que previamente estaban los presupuestos del ayuntamiento con esta cantidad, por tanto yo creo que a nadie, y con el epígrafe convenio con trabajadores del campo, o sea, con los trabajadores eventuales de Palma del Río. Por ello, todo el mundo sabe que el presupuesto del ayuntamiento se aprobó en enero. Todo el mundo sabe que ese presupuesto se llevó a diciembre, que ya confirma, y todo el mundo sabe que un mes antes, en noviembre, había una comisión informativa donde se llevaban los asuntos. Por tanto, desde octubre, noviembre, que eran los meses donde empezamos a elaborar y a trabajar los presupuestos, esto ya figuraba en los borradores de presupuesto, figuraba en mente de las cosas que va a hacer. En octubre, en noviembre, todo el mundo sabía cuál era la fotografía del campo, quién eran las personas que estaban en el campo trabajando, quién eran las personas que estaban con los trabajadores, y producto de eso llegamos a este momento. Ha habido un recorrido importante que culminamos en este mes de septiembre. Por ello, no es algo ni mucho menos improvisado, sino algo muy trabajado y también muy consensuado, y también a las claras y a la vista de todo el mundo, porque configuraba en los presupuestos del propio ayuntamiento, con el recorrido que todo el mundo sabía que tuvieron los presupuestos, que en un momento no cuadraba a los grupos políticos, por razones diferentes incluso a los presupuestos, se paralizó, y eso estuvo sobre la mesa durante largo tiempo. Hombre, yo creo que el movimiento bajo Guadalquivir ha sido un revulsivo muy importante en el campo este año, teniendo en cuenta que hemos hecho un seguimiento diario de los tajos, que hemos estado en los tajos, son muchos los que hemos visto. Hemos denunciado muchas irregularidades. Hay que tener en cuenta que en el mes de diciembre
los patrones apuntaban 2 peonadas como máximo a los trabajadores, los empresarios. Después de las movilizaciones que hicieron y con nuestro seguimiento hemos conseguido que apuntarían todas las peonadas, con lo cual este verano muchas familias yo creo que han podido solicitar el paro y han podido, vamos a decir, comer gracias al trabajo que se ha estado haciendo a diario. Nosotros calculamos en unos 50.000 jornaleros que se hayan podido quedar aquí en la comarca. Eso supone unos 2.300.000 euros que se han generado este año aquí. En años anteriores eso no quedaba. La campaña de la cebolla este año ha durado, ha habido trabajadores hasta el mes de agosto. Hacía varios años que aquí en Palma del Río los trabajadores de Palma no cogían cebollas, salvo un par de cuadrillas puntuales, lo demás no. En cambio este año todas las cebollas han sido recogidas por trabajadores de aquí de la comarca. Esos ingresos económicos en las familias son muy importantes y yo creo que eso nos tiene que enorgullecer y ha sido muy importante por eso. Aparte que el respeto que nos tienen los empresarios, porque nosotros dialogamos con ellos y con agricultores, nos dialogamos con todo el mundo, cada día se van mentalizando de que es necesario, de que estemos ahí, que tiene que ser la gente del pueblo los que trabajen. Y yo creo que este año empezará la campaña con buen pie debido al trabajo hecho el año pasado. La vigilancia seguirá yendo por ahí, eso está claro, porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Las empresas foráneas, las empresas que están asentadas aquí en Palma del Río, no se puede decir que cumplan el convenio al 100% porque no lo cumple ninguna, pero sí se puede considerar aceptable. Ahora, las empresas foráneas, las que vienen de fuera, esos son los que contratan a través de manijeros, de corredores que no tienen empresa, que no figuran de alta en ningún lado, con manijeros que no están dados de alta, y esos son los que verdaderamente rompen todo el mercado. Hace una competencia desleal tanto a los trabajadores como a las propias empresas. Nosotros hacemos hincapié que más que una subida de sueldo lo que queremos es más euro, que te suban 2 euros no lo lleva a ningún lado. Ahora es que si te consiguen garantizar 3 meses más de trabajo, mientras esté negociando el convenio vamos a mantener reuniones con ellos para irnos expresándoles nuestra opinión sobre cómo van las negociaciones. El convenio de buena práctica se firmó con el SAT en el 2009, es que no recuerdo. No. El SAT lo firmó. El convenio. Y por parte de la administración también fue la delegación de trabajo y la agricultura. Pero es que aquel año el SAT porque ha hecho una huelga, sí, es Palma. Y yo, desde mi punto de vista, es la huelga más injusta y más, digamos, inútil. Y venían de la comarca todo el mundo a apoyar a la huelga, pero en otro sitio, de Posada, pero al día siguiente se iban a asustar a trabajar. Y lo único que se quedaban sin trabajar es seguro que la más que porque no tiene sentido para nosotros. Estamos hablando de naranja, estamos hablando de naranja. Y si estamos hablando de sin problemas, porque veía a las personas concentradas aquí en la puerta, pero los pameños, cuando pudieron coger naranja, estuvieron de huelga. Y cuando llegan a coger naranja, la naranja se cae. ¿Qué consiguieron? Ver alza. Porque es que